Y aquí tenemos la segunda parte de esta maravillosa plática con la doctora Berber con V, donde hablamos de qué es lo que causa en general el cáncer de mama y la importancia de la autoexploración en el diagnóstico oportuno. Esperemos lo disfruten mucho y si tienen preguntas no olviden hacerlas a través de los medios que ofrecemos al final. Y nos veremos mañana para darle continuidad a este trabajo. Listo, doctora, bienvenida de regreso. Bueno, tú nunca te moviste de ahí, yo sí. Retomemos la academia para continuar. Decíamos que íbamos a platicar un poquito acerca de causas. Y, y que creo que también es todo un tema, pero a ver qué tanto podríamos resumir o compactar para entendimiento del público general. ¿A qué debemos, a qué se debe el cáncer de mama, así como en general? En general, todos los cánceres, nosotros en medicina utilizamos mucho la palabra, es multifactorial. ¿A qué se refiere esto? No es que una sola cosa lo cause y no haya ninguna otra. De inicio, el cáncer de mama se asocia a defectos genéticos que pueden suceder por herencia, es decir, porque en la familia ya se sabe que se tienen esos errores, esas mutaciones, como lo conocemos en medicina, y que se pueden heredar de generación en generación. Aunque esta información está muy difundida, realmente en México especialmente son muy escasos los casos y las familias que tenemos asociadas a este tipo de mutaciones. Están perfectamente identificados y ya hay estudios muy sencillos en donde podemos identificarlas. Las familias que desafortunadamente tienen este tipo de mutaciones, sabemos que tienen hasta el 95% de seguridad de que se van a asociar a cáncer de mama, cáncer de colon o inclusive cáncer gástrico, es decir, cáncer de estómago. En el caso de la gran mayoría, es decir, más del 80% de los casos de cánceres en nuestro país, en nuestra población, se presentan de espontáneo, es decir, no hay algún antecedente en la familia, no hay ningún familiar cercano que lo haya padecido o lo padezca y pareciera que es como el primer caso en cada familia. ¿Por qué se presenta o por qué se genera esto? Todas nuestras células tienen un control maestro que está en el núcleo, que es el material genético. Lo platicábamos hace ratito. Este material genético le dice a la célula cuándo prende los switch de cuándo empezar a crecer, cuáles son sus funciones, cuándo detenerse y cuándo morir. Todo esto son señales de ida y venida que sí las conocemos molecularmente hablando, que se llaman oncogenes. Esta parte que hace que la célula se reproduzca y que llega a un semáforo y le dice hasta aquí y llega hasta ahí su vida y se muere. Cuando estas señales no se transmiten adecuadamente o no son leídas adecuadamente, la célula comienza a tener desarrollo descontrolado. En específico, en la mama hay algunos otros factores que pueden prender o apagar algunos de estos switch. Estos son las hormonas, específicamente los estrógenos por un lado y la progesterona por otro, que son las dos principales hormonas que a nosotros nos manejan en el desarrollo sexual secundario y en los ciclos menstruales, etcétera, etcétera. Pero también hay algunos otros que se han descubierto a través del tiempo, algunos otros oncogenes que sabemos que podemos ahora detectar en los tumores para saber, ahora nos centramos en esos oncogenes para saber qué tipo de tratamiento funciona mejor en los diferentes tipos de cánceres de mama. Estas señales se descontrolan y generan una célula que se reproduce sin control o que crece sin control o se reproduce sin control. Estas son las diferentes causas del cáncer de mama y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis de algo importante que es que no causa el cáncer de mama, porque si bien hay muchísima información al respecto, durante el inicio que aparecieron los microondas, decían que los microondas daban cáncer de mama, que los arcos de seguridad dan cáncer de mama, que los detectores de metal dan cáncer de mama, etcétera, etcétera. No, no. Hay otro tipo de exposiciones a radiaciones muy específicas, a sustancias muy específicas que sí pueden favorecer que estas células pierdan el control o estas señales se descontrolen. Y son sustancias mucho más comunes. Para empezar, el tabaco, que es uno de los factores de riesgo. El consumo del tabaco genera que estas señales en las células no estén adecuadas, pierdan el control y favorezcan que las células se equivoquen y se puedan volver malignas, pero esto no nada más en la mama, en cualquier parte del cuerpo. Igual algunas otras sustancias que son de consumo
relativamente común o de exposición que predisponen a ciertas malignidades, como ya es sabido por todos nosotros, ¿no? ¿Qué hay de estos dos grandes factores de riesgo? Uno que sería el uso de anticonceptivos que a veces se utilizan como tratamiento o de hormonas como reemplazo en menopausia, eso por un lado. Y el otro gran factor de riesgo también como muy conocido, el hecho de no embarazarse. ¿Qué hay de estos factores de riesgo? Conocemos algunas cosas que en la literatura les mencionan como factores de protección. Esto es, hay un proceso de maduración que tienen las células de la mama, específicamente en nosotras, en donde sí se involucran algunas hormonas que se producen durante el embarazo. En algunos textos lo podemos encontrar como que la maduración final o la maduración completa de la mama se alcanza hasta que nos embarazamos y damos lactancia. Se tiene bien identificado que las mujeres que tuvieron embarazos a término antes de los 40 años, e inclusive algunos artículos lo mencionan antes de los 35, tienen cierto grado de protección. Que las mujeres que lactaron al primer hijo de término que tuvieron tienen cierto grado de protección. Y que esta lactancia tuvo que haber estado establecida por mínimo 6 meses, eso otorga protección. Por eso se ha pensado lo contrario, de que si no tenemos hijos, si hay una razón de ser, y esto es el tiempo que nosotras o que nuestras mamás se exponen al estímulo hormonal. Uh-huh. Estas pausas que genera el embarazo, esta menor exposición para las mujeres que iniciaron su menstruación en edades más tardías o que la menopausia les llega más temprano, eso acorta el tiempo que están nuestras células de las mamas expuestas al estímulo hormonal. Eso se ha visto como factor de protección. Por eso se considera lo contrario, factores de riesgo, mujeres que iniciaron su menstruación más pequeñitas. Esto es, mujeres que iniciaron la menstruación antes de los 11 años, mujeres que llegó su menopausia después de los 55 o que tuvieron exposiciones extras al estímulo hormonal. Ojo, y aquí va un poquito en relación a la pregunta de los anticonceptivos, de la terapia, lo que antes era conocido como terapia de reemplazo hormonal. En Que el caso hablamos un poco en la cápsula en la anterior. cápsula anterior, Si hay dudas, vayan para exactamente. allá. Así, vayan a nuestra cápsula de menopausia. Los anticonceptivos que tenemos ahora no son los mismos que teníamos en los años 60 ni en los años 70. Evidentemente la tecnología, la bioquímica ha cambiado y la quinta generación de anticonceptivos que tenemos ahora se conocen como microdosis, es decir, es la mínima dosis necesaria para inhibir un proceso que se llama ovulación en nosotras y evitar que tengamos la procreación en cada contacto sexual que se tiene. Estas dosis son tan bajitas que prácticamente se han estudiado a través de 10 hasta 12 años de uso continuo. Es decir, usuarias de anticoncepción de microdosis por más de 12 años y no se ha visto que esto incremente la posibilidad de que te dé cáncer de mama. ¿Ok? Ese es, obviamente, bien seleccionadas las usuarias y por eso aquí podríamos hacer otra cápsula en alguna otra oportunidad de anticoncepción en donde no todo es para todas. Hay mujeres que definitivamente no pueden tomar hormonales por muchas otras razones. Pero si son buenas candidatas, llevan bien su asesoría, no tiene por qué incrementar la posibilidad de tener cáncer de mama. Ahora, en la terapia de reemplazo hormonal o en la terapia que viene con la menopausia, lo habíamos platicado en nuestra cápsula, tienen que ser bien seleccionadas, qué dosis, en qué secuencia, si tienen útero, si no tienen útero. Y esto no nada más es de espontáneo, sino con un seguimiento estricto, con mastografía, con exploraciones y demás. ¿Qué mujeres van a tener esos receptores que van a prender los switch para que la mama responda o no? Finalmente no lo sabemos. Por eso es que todas nosotras estamos expuestas a estrógenos y progesteronas y no todas desarrollamos malignidades. Entonces, anticoncepción no lo incrementa siempre y cuando sean usuarias bien seleccionadas. Ni tampoco la terapia de reemplazo hormonal, lo que antes era terapia de reemplazo hormonal, tampoco. Que hay algunos reportes que se tuvieron en los primeros años de anticoncepción, años 60, años 70, en donde las dosis eran muy altas, en donde la mayoría de las mujeres ingería los anticonceptivos por sí solas, por iniciativa, sin la guía de un médico y sin ningún tipo de vigilancia, y que por eso se presentaron algunos casos en donde ya ellas tenían alguna predisposición, ya ellas tenían alguna lesión, y evidentemente se favorece el crecimiento de estas al ingerir hormonales. Ok, entonces, bueno, ahí están claros factores de riesgo. Y bueno, nada más por precisar una de las preguntas que nos hicieron llegar
En cuanto a la genética, entonces, en población mexicana no es tan marcada la genética específica. Y habiendo casos entonces a nivel familiar, ¿habría riesgo para los otros familiares y ese riesgo se incrementaría entre más cercana sea la relación? ¿O no? Nada más como para que quedara esto muy clarito. Sí, ya que se presenta un caso de cáncer de mama, generalmente a los tumores les estudiamos varias cosas. ¿Qué receptores se prendieron? ¿Qué receptores no se prendieron? Y si esto va en relación al defecto genético. Es decir, el hecho de que tengamos cáncer de mama no significa que tengamos el error genético que podemos heredar a las siguientes generaciones. En el caso de los familiares de primer grado, es decir, mi hermana, mi mamá o mi abuela materna, si alguna de ellas lo padeció o hay un caso en cada generación, en 2 generaciones hacia arriba, vale muchísimo la pena hacer los estudios genéticos. En la actualidad ya son tan económicos que la verdad es que en cuanto se detecta algún caso de cáncer de mama, sobre todo cuando este caso se detecta en mujeres menores de 50 años, se les sugiere a las hijas y a las hermanas comenzar a hacer exploraciones tanto médicas como de imagen 10 años antes de la edad en la que el primer caso fue detectado. Es Ujú. decir, si a mi mamá se lo hubieran detectado a los 50 años, o antes de los 50, perdón, a los 47 años, yo debí de haber empezado con mastografías y ultrasonidos a los 37. Ok. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de los casos que se presentan antes del cese hormonal se relacionan con que tienen receptores hormonales y todas las mujeres que estamos funcionales de nuestras hormonas tenemos más chance de padecerlo. Diferente a cuando se presentan las mujeres en la posmenopausia. Este ya es otro grupo de edad en donde generalmente otros receptores están prendidos. Cualquiera de Ok. nosotras con familiares con cáncer de mama o no, cualquiera de nosotras con 40 años o menos, nos podemos ir a hacer una prueba muy sencilla para detectar las mutaciones, que generalmente las más famosas son las BRCA1 y BRCA2, que son errores en nuestra genética que nos pudieran predisponer a padecer sobre todo cáncer de mama, pero también cáncer de colon, cáncer gástrico y algunas otras cosas, y que ya ven un kit en donde se detectan otros oncogenes también. En el Ujú. caso de que sea un varón en la familia el que padeció cáncer de mama, esto se considera un factor de alto riesgo. ¿Okay? Entonces, mujeres que inicio de menstruación muy temprano, mujeres que se les fue, que presentaron la menopausia de manera tardía, la obesidad también se considera, esto se nos olvidó mencionar, es otro Ujú. factor por cuestiones hormonales, el consumo del tabaco y familiares de primer grado, mujeres en 2 generaciones o un varón que haya padecido cáncer de mama en nuestra familia, se consideran también factores de riesgo altos para padecer cáncer de mama. Creo que lo más importante, tú lo mencionabas al inicio, es una situación multifactorial y la gran mayoría de casos en la población nuestra con la que estamos en contacto son casos de nuevo, casos nuevos. Entonces, más que estar esperando a que llegue el primer caso a nivel familiar, es hacer la detección para todos, de lo cual hablaremos a continuación. ¿Cómo hacemos la detección del cáncer de mama? Medio ya estuvimos esbozando en el transcurso, pero vale la pena como dejarlo bien puntualizado y precisado. ¿Qué se hace para fines de detección? ¿Desde cuándo habría que empezar a hacer detección y cómo hacerla? Aquí tenemos 2 cosas, que es el inicio para el diagnóstico. Uno, lo que la mujer hace por sí sola en casa y otro, cuando ya interviene el médico. La mujer por sí sola en casa, todas y todos, por el simple hecho de tener mamas, tenemos que conocer como cualquier otra parte de nuestro cuerpo, nuestro desarrollo y las características de nuestro físico. Hay muchísimas variables anatómicas en cuanto a las mamas, tanto en los hombres como en las mujeres, pero cada una de nosotras conocemos cómo ha sido el desarrollo de nuestras mamas, entonces debemos de estar alertas desde la simple observación. Lo que se recomienda es hacer una autoexploración una vez al mes, no importando la edad que tengamos. En cuanto comenzamos con el desarrollo mamario, nos tenemos que revisar. ¿Cuándo? Este es un punto muy importante. En las mujeres que todavía menstruamos, debemos de hacerlo o idealmente debemos de hacerlo una semana después de que inicia nuestro periodo menstrual. En el caso de las mujeres que no tienen ya la menstruación, que ya están en la etapa de menopausia, escojan un día al mes para que lo hagan en la misma fecha cada mes, cada mes. La autoexploración es muchísimo más sencilla de lo que parece e inicia con lo más simple del mundo, que es la observación. Completamente descubiertas del tórax, paradas frente a un espejo, colocando nuestros brazos hacia arriba,
y nuestros brazos hacia abajo para ver que estén simétricas. Ojo, mujeres, no somos exactamente simétricas. Siempre tenemos una mama un poco más grande que la otra, una mama un poco más pesada, una mama más péndula y en general son casi iguales, pero no esperen perfecta simetría. Debemos de observar la coloración de la piel, la coloración de las areolas y los pezones y observar si sobresale alguna masa o algún tipo de secreción. Esto ya nada más al observar. Después lo vamos a ilustrar con algunas, con las diapositivas, pero Ujú. lo mejor es iniciar la revisión seguir la revisión con la palpación. Esto es tocarnos, preferentemente con 3 deditos. 3 deditos siempre sienten mejor que 2. La autoexploración se recomienda que se haga de pie en la regadera para que estando enjabonadas podamos sentir mucho mejor y deslicemos los dedos con mayor facilidad y al salirnos de bañar acostadas. Y en algunos lugares van a encontrar que sugieren colocar una almohada detrás de la espalda para que sobresalga un poquito más la mama y podamos palpar mejor. Con 3 deditos, iniciando desde el centro bien pegaditos al pezón, haciendo una ligera presión y movimientos circulares para ir recorriendo toda la mama. ¿Ok? Y la mama no solamente es lo que está al frente, sino que cae como una gota recorriendo hacia la región de la clavícula. Y también tenemos que revisar las axilas. El lado que revisemos, nuestro brazo debe de estar colocado detrás de la cabeza para poder extender bien todo el tejido mamario y poder palpar bien la axila. ¿Ok? Y vamos a hacer la misma revisión del otro lado. Y cuando salgamos de la regadera hacemos la misma exploración acostadas. Después de hacer esto, podemos generar con nuestra mano en forma de C una ligera presión para ver si hay algún tipo de secreción por el pezón. ¿Qué puedo yo encontrar? No se asusten, mujeres, si llegan a sentir cosas que nunca habían sentido, sobre todo si apenas están empezando a revisarse. Cuando apenas están empezando a revisarse, acudan con un médico y nosotros podemos distinguir un poquito mejor si lo que están palpando es tejido normal o no. Muchas cosas van a empezar a sentir cada vez más dependiendo cómo entrenen sus dedos. Por eso es importante que lo hagamos cada mes para que conozcan cada vez mejor sus mamas. Puede haber ocasiones que por algún proceso de infección respiratoria o de alguna otra cosa, si lleguen a palpar la inflamación de algunos ganglios en las axilas o en alguna otra parte, y no significa que sea algo malo. Hay procesos benignos que se pueden llegar a palpar en las mamas, como pueden ser fibroadenomas, quistes, o inclusive si no nos estamos revisando en un buen día, la retención de líquidos o que inclusive la exploración genera un poco de dolor o de molestia. Ante cualquier duda, ante cualquier hallazgo, hay que acudir con el médico. El médico, como sea, tenemos un poquito más de experiencia, podemos revisar un poco mejor las mamas, un poco más a profundidad, y el médico es el que determina si esto amerita algún estudio de apoyo o no. Pero si nosotras no nos revisamos, si nosotros no nos conocemos, jamás vamos a encontrar nada. Cualquier cambio, desde lo más superficial hasta lo más profundo, acudan con el médico, por favor. Que ahorita que lo estabas comentando y una vez más después de que nos lo han explicado esto en muchas ocasiones, pues suena a que es muy tardado el hacerlo, así como que, bueno, ay, cada mes tengo que estar haciendo todo esta revisión y a lo mejor a mucha gente se le antojaría decir, bueno, pues no, mejor hasta el siguiente mes. Y creo que una manera de compararlo es como, digo, guardada toda proporción, pero como lavarse los dientes, ¿no? Lleva su tiempo bueno, pues sería mucho más rápido no hacerlo y 3 veces al día y durante 5 minutos y usar el hilo dental, así, ay, no, qué flojera, mejor no me lavo los dientes. Y esto lo vamos a lamentar, ¿no? O sea, si era mucho más rápido, mucho menos tiempo lavarse los dientes y cuidarse que tener una extracción de muela o tener otra complicación. Y lo mismo acá, ¿no? Es mucho más económico y va a llevar mucho menos tiempo el hacer estas revisiones a detalle y conociéndose bien que las consecuencias de no haberlo hecho y dejar que pasara un tiempo muy valioso, ¿no? Creo que tocaste un punto súper importante y es el tiempo. Desafortunadamente, más del 70% de los casos de cánceres de mama en México son detectados en etapas muy avanzadas, Uh -huh. etapa 3, etapa 4. Esto evidentemente para el pronóstico de vida de las mujeres e inclusive para su función es lamentable.
Y es todavía más lamentable si le ponemos esta pérdida de tiempo que nosotras mismas pudimos haber provocado al no habernos dedicado 5 minutos. Si van y se sientan 45 minutos para que les pongan las uñas, si van y se gastan Sí. 1 hora para que les hagan el pedicure, créanme que 5 minutos que les dediquen a las mamás por un año de tranquilidad no es nada. Es invitarlas de la mejor manera, no tengan miedo. Un factor común que tienen las mujeres a no revisarse es que les da miedo encontrar algo. Ujú. No les debe dar miedo encontrar algo, les debe dar miedo no encontrarlo, porque entonces lo que sea puede crecer. Y generalmente, gracias a Dios, la mayoría de los casos no son malignidades, pero ahí está, y es tu cuerpo y tienes el derecho y la obligación de revisarlo. Claro. Entonces, bueno, pues sí resulta mucho más barato, mucho más eficiente hacerlo y vale la pena, ¿no? Por muchísimas razones, por cuidarse y por cuidar a los suyos. Absolutamente. Muy bien, pues llegados a este punto, yo creo que vamos a parar aquí la grabación de esta primera parte y el día de mañana arrancaremos con la segunda parte para ir aterrizando otras cuestiones. Y algo hasta ahorita que quieras aterrizar, doctora, antes de despedirnos. Autoexplórense, Autoexplórense. autoexplórense. No, Y no nos van a llegar a nosotros por obra y milagro. Solamente van a llegar con nosotros si ustedes ya se revisaron. excelente. Muy bien, entonces vamos a despedir por hoy y mañana nos vemos y continuamos con este apasionante tema. Bye. Bye. Cortinilla, adiós. Adiós.